predicando la palabra del Señor. Hoy voy a predicar un tema que lo he titulado No pierdas la fe. Muchas veces nosotros perdemos la fe. Decimos que ya el Señor no nos escucha. Pero vamos a ver que el Señor sí nos escucha. Estamos perdiendo la fe. Por eso el ser humano tiene que recobrar la fe en Jesús. Porque el Señor dice que tengamos fe para que no dudemos. Dice la palabra de Dios que no hay que dudar. El Señor nos dice que no hay que dudar de sus mandamientos. Uno tiene que guardar los mandamientos del Señor y tener fe en el Señor. Dice la palabra que Jesús no hizo tantos milagros en una ciudad por la falta de fe en el Señor. El Señor nos dice que no perdamos la fe para que no nosotros dudemos y el Señor no haga muchos milagros en nosotros. Como dije, lo repito, que el Señor no hizo muchos milagros en la ciudad que nació por la falta de fe. Porque el ser humano ya no tiene fe en el Señor. El Señor ha rogado al Padre que no nos faltara la fe, pero el ser humano pierde la fe. El ser humano no quiere tener fe en el Señor. Hace pecados. Cuando el cristiano le dice, Dios va a hacer un milagro en ti, no lo cree. El ser humano no quiere tener fe en Dios. La fe es uno de los mandamientos del Señor. Y por eso hay que guardar la fe, hay que consagrarse al Señor. Hay que tener fe en Él. El que tiene, dice la palabra, el que tiene fe en mí, aunque esté muerto, vivirá. Como Lázaro. Lázaro estaba muerto y vivió. El Señor lo resucitó. Lázaro volvió a morir. Pero lo que me llama la atención de Lázaro es que Lázaro tuvo fe. Y el Señor hizo el milagro. Por eso el Señor no hace excepción de personas. El Señor quiere que nosotros tengamos fe en Él. Nosotros tenemos que tener fe en el Señor. Si nosotros no tenemos fe, nos dicen que Dios va a hacer un milagro en nosotros y nosotros no tenemos fe, entonces Dios no hace el milagro, porque Dios necesita fe para poder hacer el milagro. Por eso el ser humano tiene que tener fe. Si no tiene fe, entonces Dios no hace el milagro. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Aunque usted esté muerto, tenga fe y Dios lo resucita. Fue como Lázaro, él estaba muerto y resucitó. Tenía 4 días de estar muerto. Y sus hermanos tuvieron fe y Dios hizo el milagro. Lo importante es tener fe y esperar en Dios hasta que Dios haga el milagro por la fe. Por eso el ser humano tiene que estar agarrado en la fe. En la fe.
no dudar, como lo hizo Pedro. Caminó sobre las aguas. Cuando él comenzó a ver la circunstancia, no miró al Señor, se empezó a hundir y le dijo al Señor: Señor, sálvame que perezco. Y el Señor le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro dudó. El ser humano no tiene que dudar. El hundirse significa que el ser humano no está teniendo fe y se está hundiendo. Es como uno está en el lodo, uno se hunde, ¿verdad? Ahí significa que el hombre no está teniendo fe porque se hunde. Pero vamos a ver, si el hombre está en la tierra, entonces el hombre no se hunde. Eso significa que el hombre está teniendo fe en el Señor. Dale un aplauso al Señor. El Señor no quiere que nadie se pierda. El hombre está perdiendo la fe. Amigo que me escucha, recibe la fe en el Señor. Si no crees, porque dice la palabra: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. El ser humano está perdiendo la fe, tiene que recobrarla. Si no, Dios no hace el milagro. El ser humano tiene que tener fe. El Señor no hizo muchos milagros en una ciudad por la falta de fe. El ser humano tiene que tener fe en el Señor, fe en el Señor. Por eso el ser humano está dudando. Ella está dudando y Dios no hace el milagro, entonces piensa que Dios no lo escucha. Hay que tener fe. La mujer del flujo de sangre tuvo fe. Dijo: si tan solo tocara el borde del manto de Jesucristo. Ella tuvo fe, tocó el borde del manto de Jesucristo y al instante fue sanada, el flujo se secó. Dale un aplauso al Señor. ¿Usted se imagina de qué color estaba? La mujer esa tenía 12 años de estar con el flujo de sangre. Imagínese usted, hermano, de qué color estaba esa mujer. Estaba roja, pero al instante se secó el flujo de sangre. ¿Por qué? Por la fe. Ella se había gastado todo su dinero en médicos. Ni aun los mejores médicos pudieron sanar ese flujo de sangre. Es como el coronavirus, que los médicos no encuentran la medicina para eso. El coronavirus es casi igual que el flujo de sangre. Como el paralítico de Bethesda. Él tuvo fe y fue y recibió su milagro. Dale un aplauso al Señor. El Señor quiere que el ser humano tenga fe en Él. El pueblo de Israel se perdió por falta de conocimiento. Empezó a murmurar a Moisés. No tuvieron fe que el Señor no lo iba a dejar que se murieran en el desierto. No tuvieron fe. Por eso el pueblo se perdió por falta de conocimiento.
El Señor no quiere que nosotros no tengamos fe. Él quiere que nosotros tengamos fe en Él. Por eso Dios está haciendo el llamado a ti, amigo que me escucha. Ten fe en el Señor, que si tú tienes fe, entonces Dios hace el milagro. Como le pasó a esa ciudad, que por falta de fe, Jesús no hizo muchos milagros en ella, por falta de fe. En Jerusalén, Jesucristo no hizo muchos milagros en Jerusalén por la falta de fe. ¿Sí ve lo que causa la no fe? Que nosotros no tengamos fe. ¿Sí ve lo que pasa? Dios no hace muchos milagros. Por eso Valledupar tiene que estar agarrado de la fe. El virus está rondeando por todas partes, pero si uno tiene fe, uno se vuelve al Señor en la fe, ese virus se va terminando. Esta pandemia es porque el ser humano no quiere agarrarse de Jesucristo, no quiere agarrarse de la fe. Lázaro está muerto, pero el Señor hizo el milagro. Las hermanas de Lázaro tuvieron fe. La fe causa milagros. La fe causa milagros. Usted no puede sanar a un paralítico. Jesús lo sanó. Él tiene un poder sobrenatural. Denle un aplauso al Señor. El ser humano no quiere tener fe. El ser humano tiene que tener fe en el Señor. Dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe, el Dios no hace el milagro sin fe, pero con la fe, Dios hace el milagro. Solo que nosotros tengamos fe y Dios hace el milagro. También hay que tener paciencia. La paciencia es un fruto del Espíritu. Hay que tener paciencia cuando venga el milagro. También tiene que tener paciencia el ser humano. Cuando el ser humano tiene fe, también tiene que tener paciencia para cuando venga el milagro. Si el hombre que tiene esa enfermedad y viene el milagro se desespera, hay que tener paz, hermano. El hombre se desespera y cuando viene a ver, por esa desesperación no sucedió el milagro. Denle un aplauso al Señor. Por eso el ser humano tiene que tener fe. También tiene que tener paz. La paz es un fruto del Espíritu. La paciencia. Es como un hombre que tiene coronavirus y él tiene fe y Dios lo sana. Yo le digo esto para que vean que el Señor puede curar cualquier enfermedad si nosotros tenemos fe en Él. Yo me veía el noticiero que mucha gente vencieron al coronavirus, ya lo vencieron. Gracias a Dios. ¿Por qué?
Porque dice la palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso el ser humano está perdiendo la fe. Tiene que tener fe en el Señor. El paralítico de Bethesda tuvo fe y recibió el milagro. La mujer de flujo de sangre de 12 años de estar con el flujo de sangre, entonces ella tuvo fe y recibió su milagro. Lo que causa la fe es milagro. Milagro de Dios para ti y para mí. La fe causa milagro para ti y para mí. Cualquier enfermedad, la fe causa milagros. El COVID-19, muchas enfermedades. La fe causa milagro. El ciego Bartimeo recibió su milagro. Entonces, nosotros tenemos que tener fe en Él. Tener fe en el Señor. El ser humano está perdiendo la fe en el Señor. El Señor nos dice, hijo mío, ten fe. Pero el ser humano se desespera y no tiene fe. Dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso el Señor Jesucristo nos dice que tengamos fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. El ser humano tiene que tener fe en el Señor. Jesucristo había sanado al leproso, 10 leprosos. Y Jesús lo sanó, ¿por qué? Por la fe. Pero hay algo que me llama la atención a mí, que los 9 no fueron agradecidos. Los 9 no fueron agradecidos, pero solo uno, eran 10. Él sí tuvo fe. Él sí fue al templo a adorar al Señor. Él no fue desagradecido. Él fue al templo. Él fue agradecido con el Señor. Fue al templo a adorar al Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos, el 3 veces santo. Por cual los 24 ancianos arrojan sus coronas ante Él, diciendo, Santo, Santo, Santo. Denle un aplauso al Señor. Por eso el ser humano tiene que tener fe en el Señor. Si el ser humano no tiene fe, el Señor no tiene libertad en esa persona de ser el milagro. Por eso, cuando el ser humano no tiene fe, Dios no hace el milagro. Pero cuando el ser humano tiene fe, Dios hace el milagro. La fe causa milagro. Y cuando el ser humano no tiene fe, entonces Dios no hace el milagro, porque la infidelidad, la fe causa milagro, pero cuando el ser humano se va de la fe, entonces Dios no hace el milagro. Pero eso el ser humano tiene que tener fe en Dios, que Él puede sanar todas las enfermedades que tú tengas. Amigo que me escuchas, estás viendo por las redes sociales, ten fe en el Señor, ten fe, porque Él solamente te puede sanar. Ni médicos. El Señor le dio la sabiduría a los médicos. Los médicos se creen que ellos tienen la última
respuesta. Ellos se creen que tienen la única palabra, se creen. Pero el Señor fue el que tiene la última palabra. El Señor fue el que le dio la sabiduría. Los médicos no tienen que creerse de los que más saben en eso. El Señor lo sabe todo. Jesucristo lo sabe todo. También Dios lo sabe todo. Ellos lo saben todo. El ser humano no lo sabe todo. Cuando yo le pregunto algo a mi papá difícil, me dice que no sabe porque mi papá no lo sabe todo. Los hombres no lo saben todo. Dios sí lo sabe todo. Dale un aplauso al Señor. Por eso el ser humano tiene que tener fe. Fe en el Señor. La fe causa milagros. Cuando el ser humano no tiene fe, entonces Dios no hace el milagro. El ser humano tiene que tener fe en el Señor. Dale un aplauso al Señor. Por eso el ser humano tiene que tener fe para que Dios haga el milagro en su vida, en su cuerpo, en su ser, en su espíritu, en su alma. Donde sea que tenga la enfermedad, Dios lo sana con la sanidad. Dios sana. Si uno se va al pecado, el pecado mata. Dice la palabra que la paga del pecado es la muerte. El ser humano se ha ido de su creador. El ser humano tiene que volverse a él. El ser humano cuando no tiene fe, entonces se va al milagro. Cuando el Señor me ha prometido algo y yo no tengo fe, el Señor no hace el milagro. El ser humano no tiene fe. Por eso tiene que tener fe el ser humano. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por la llaga de Cristo fuimos curados. Porque en la llaga de Cristo fuimos curados nosotros. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. El ser humano no tiene fe en el Señor. Y Dios no hace el milagro. Por eso el ser humano no tiene fe. Por eso el ser humano tiene que tener fe en el Señor. No tiene que tener, el ser humano tiene que tener fe. El ser humano no tiene fe en el Señor. Y un hombre del tiempo antiguo le dijo a Jesús, que fue Jairo, le dijo a Jesús que su hija había muerto. El Señor dijo que nada más estaba durmiendo. Muchos se reían. Le decían al Señor, ¿cómo que va a estar durmiendo si está muerta? Pero es que ellos no entendieron. Por eso el ser humano tiene que tener fe. El Señor dijo, Jairo, saca a esta gente que no tiene fe. Y así lo hizo. Y Dios la muerta. Entonces Dios la levantó. Lanzó una palabra de poder. Le dio Talita Kumi. Talita Kumi significa, niña, a ti te digo, levántate. Eso significa, porque Jairo tuvo fe. Jairo tuvo fe en el Señor. Yo le estoy confrontando a los que no tienen fe con la palabra. Cuando Satanás le venga a la mente y le diga que no tenga fe, confróntalo
para confrontar al enemigo, también para que no nos engañen. Si usted va a la iglesia, cuando va en camino, entonces los otros, unos vienen que van contra la palabra, usted tiene que confrontarlos con la palabra. Porque dice la palabra, mira que nadie os engañe. Si le dicen algo que no está en la Biblia, váyase a la luz de la palabra para que no sea engañado. Váyase a la luz de la palabra para que no sea engañado. Para eso está el libro, que es la palabra. Aquí nada nos puede salvar. El Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. El ser humano está perdiendo la fe. Si el ser humano muere no teniendo fe, lastimosamente se va al infierno. Dice la palabra que está escrito que los hombres mueran una vez y después está el juicio. El juicio va a ser algo tremendo. No todos se van a salvar, no todos. ¿Por qué? Porque algunos que no tienen fe y se pierden. Los hombres que no tienen fe, Dios no hace el milagro. Por eso uno tiene que tener fe en el Señor. El paralítico de Betesda tuvo fe y recibió su milagro. La mujer del flujo de sangre tenía 12 años de tener el flujo de sangre. Dios la sanó por la fe que tuvo la mujer del flujo de sangre de 12 años que tenía el flujo de sangre. Por eso el ser humano tiene que tener fe. Tiene que hacer un pare, una pausa. Y tiene que reflexionar. ¿No tengo fe o sí tengo fe? Entonces, por si acá, tiene que pedirle perdón al Señor por si está en la infidelidad, que no tiene fe. Para eso está la oración. Por eso nosotros tenemos que tener fe en el Señor. El ser humano no tiene fe. ¿Por qué? El ser humano no tiene fe. ¿Por qué el ser humano no tiene fe? Porque el ser humano no tiene fe. Hágase una pregunta. El ser humano tiene que tener fe en el Señor. El ser humano no tiene fe. El ser humano no tiene fe en el Señor. Por eso es que el Señor está mandando juicios y pruebas. Para que el ser humano aprenda a tener fe en el Señor. La fe, dice la palabra de Dios, que la oración del justo puede mucho. Por eso el ser humano tiene que tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pedro estaba caminando por las aguas. Él empezó a mirar, en el principio él empezó a mirar al Señor. Iba caminando. Cuando empezó a mirar la tormenta, la dificultad, entonces se comenzó a hundir y le dijo al Señor: Señor, sálvame que perezco. Y el Señor vino y lo levantó y le dio estas palabras: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro dudó. Por eso el ser humano no tiene que dudar. El ser humano está en la infidelidad,
no tiene fe. Dios nos manda que nosotros tengamos fe en Él. Por eso el Señor nos dice que tengamos fe en Él. Denle una pausa al Señor. Regálame un poquito de agua. Porque sin fe los enfermos no son sanados, pero con fe los enfermos son sanados. Si un enfermo no tiene fe, no recibe el milagro. Por eso el ser humano tiene que tener fe. Sin fe no sucede el milagro. Porque el Señor es bueno, Él es justo. Dale un aplauso al Señor. El ser humano no tiene fe. Por eso el ser humano tiene que tener fe en el Señor. Si el ser humano no tiene fe, entonces ¿va a recibir el milagro o no? Por eso el ser humano tiene que tener fe. El ser humano está perdiendo la fe. El ser humano está perdiendo la fe. Tiene la fe en otras cosas, mas no en Jesucristo. Tiene la esperanza en plata, en oro. Por eso yo les digo esta palabra para que usted tenga fe en el Señor. Yo le he dicho la palabra a usted para que tenga fe. Yo estoy cumpliendo por mi parte. Yo estoy cumpliendo. Pero si usted no recibe esta palabra y sigue con su infidelidad, entonces lastimosamente, si alcanza a venir el Señor y usted está en infidelidad, que no tiene fe, está criticando, entonces lastimosamente se va para el infierno. Por eso yo estoy diciendo esta palabra para que se salve. Yo no quiero que usted se pierda. Y ahora imagínese el Señor que Él no quiere que nadie se pierda. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amigo, ten fe en el Señor. Amigo que me escucha, vecino que me escucha, ten fe en el Señor. Tú que estás viendo en las redes sociales, ten fe en el Señor, porque Él te puede sanar si tienes fe. Si tú no tienes fe, el Señor no te sana. El Señor necesita tu fe para hacerlo. Pero el ser humano tiene que tener fe en el Señor. Yo quiero hacer una oración por los enfermos, para que tengan fe también. Señor, te pido por los enfermos, Señor, que están en las clínicas, Señor. Ayuda a que ellos tengan fe en ti, Señor, Padre Celestial. Te pido, Señor, que los ayude, Señor, a tener fe. Dice tu palabra que tú has rogado al Padre para que no nos falte nuestra fe, Señor. Ahora, por el poder de la palabra, se va toda enfermedad por el poder de la palabra. Declaramos el señorío de Cristo sobre nuestras vidas. Guarda esta casa, Señor. En el nombre de Jesús envía un vallado de ángeles en este alrededor. Todo demonio que quiera venir a intervenir este culto lo reprendo por el poder de la palabra. La sangre de Cristo tiene poder. Envío un vallado de ángeles ángeles guerreros para que peleen al favor nuestro y ángeles ministradores para que nos ministren, Señor. En nombre de Jesús, amén y amén. Pasamos a nuestro hermano coordinador para que esté orando para terminar este servicio.